Es importante que todos tienen que saber cómo analizar el mercado cuando viene a diferentes patrones de velas. Bueno, primero que todo, amigos, cuando estamos analizando y cuando analizamos el mercado de binarias, tenemos que tener en cuenta que en binarias podemos trabajar relativamente diferentes tiempos. Cuando viene a binarias, obviamente, binarias se encarga uno de trabajar temporalidades bajas, temporalidades relativamente de cualquier tiempo, desde un minuto hasta 15, 30 minutos, digo que es lo máximo. Sí hay opciones que uno puede entrar en una posición de más tiempo algunas veces, y esa opción se llama rollover, que le puede dar a uno temporalidad más tiempo a tu posición, ya depende del broker. Bueno, el broker que utilizo yo obviamente no te da opción de comprar más tiempo, de añadirle más tiempo a tu posición. Entonces te quedas con el tiempo que tiene. ¿Qué tiene que ver ese tiempo? El tiempo que tú pones en tu posición, ¿cierto? Como pueden ver acá, ese es el tiempo de duración que tienes para que termine completamente tu posición. Entonces, no importa, digamos, si entras en una, digamos, por ejemplo, en una compra, ¿cierto? Y esa posición continúa tu compra, ya al terminar tu reloj, si el reloj es de 5 minutos o 7 minutos o de lo que sea, con tal de que tu posición se mueva en la tendencia que debe de ser, ahí es donde vas a ganar tu posición. Bueno, no importa si es compra o venta. Ahora, si termina debajo de tu punto de posición, digamos tu punto de entrada, y termina debajo si es compra o termina encima si es venta, al final del tiempo que tú le pongas, obviamente vas a perder tu posición. Y así trabaja en este broker. Bueno, digamos, la mayoría de los brokers eh, trata trata uno de tomar, y digamos con el análisis de tomar la mejor posición, pero los brokers algunas veces, dependiendo del broker, algunas veces el puntaje, digamos los pips es un poco diferente, o la temporalidad cuando viene, como se mueve el broker es un poco diferente. Algunos pueden decir que el broker lo manipula el mercado un poco, esto, aquello. Relativamente nunca he visto esto con este broker. Sí lo he visto con otros brokers, no puedo decir nada porque yo no soy afiliado con ningún broker, no puedo decir qué broker es bueno o qué broker es malo, pero este broker que yo utilizo no tengo problemas. Bueno, ahora, cuando viene a analizar el mercado, amigos, lo más importante es uno, buscar la temporalidad que tú quieres trabajar. Ahora, al buscar la temporalidad que tú quieres trabajar, ahí es donde uno te estás ya, digamos, si yo analizo la temporalidad de 15 minutos, es porque voy a tratar de tomar una posición de 15 minutos, bueno, o cerca a los 15 minutos. Como pueden ver, tenemos 17 minutos, entonces a eso me refiero. Si yo estoy analizando el mercado, digamos, en una temporalidad de 5 minutos, voy a tratar y voy a buscar un reloj, digamos, un tiempo de 5 minutos. Obviamente el euro AUD no está ofreciendo 5 minutos, el AUD USD es raro que no está abierto. Los últimos 2 días el AUD USD no ha estado abierto y eso no me gusta para nada. Bueno, el lado de yen aquí vamos a ver, sí, miren, el lado de yen sí da temporalidad baja. Y una de las cosas que ustedes se pueden dar cuenta es que cuando tenemos una temporalidad baja, obviamente hay que tener en cuenta que el análisis de mercado es un poco más riesgoso porque el volumen de mercado es más, digamos, es más volutal cuando está uno en temporalidad baja. Bueno, entonces por eso podemos ver acá que dice un profit de 81%, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que al yo invertir $1 voy a ganar 81 centavos al terminar mi posición. Bueno, ahora, como pueden ver, si yo escojo una temporalidad de 15 minutos, obviamente me va a ofrecer
un porcentaje más bajo. ¿Por qué? Porque relativamente yo le estoy dando espacio al mercado para que suba, baje, suba, baje, suba, baje. Bueno, entonces relativamente de esa manera, por eso el broker dice, no, en una temporalidad más alta vas a tener más posibilidades de ganar tu posición, entonces por eso te voy a ofrecer un poco menos de ganancia a comparado con las posiciones de temporalidades más bajas, temporalidades de 5, de 1 minuto, 3 minutos. Bueno, entonces por ahora, obviamente, la temporalidad de 15 minutos, como ustedes pueden ver, es la temporalidad que yo analizo. Y les voy a enseñar muy fácil, de una manera como yo analizo el mercado. Y digamos, es una manera que uno tiene que tener paciencia. Y cuando viene a binarias, digamos, es una de las temporalidades más fáciles de trabajar. Bueno, y les voy a enseñar por qué. Cuando viene a la estrategia mía, y si ustedes me vienen siguiendo ya por un tiempo, ustedes saben que yo antes, ¿cierto?, trabajaba mucho, digamos, he trabajado binarias mucho desde las temporalidades bajas a temporalidades altas, y digamos, he tenido días súper buenos, he tenido semanas súper buenas, también como he tenido semanas malas, ¿cierto? Y eso es normal, eso lo acepto, y digamos, es parte de esta industria, ¿cierto? Uno algunas veces tiene semanas buenas, unas semanas malas, depende de lo que tú te enfoques. Bueno, entonces, como yo les digo, yo trabajo binarias, pero relativamente que me enfoque en binarias todos los días en trading binarias. Digamos, si hago mis sesiones basadas en binarias, pero durante el tiempo que yo no hago sesiones de binarias, yo estoy tomando posiciones de Forex. Yo no estoy tomando posiciones de binarias, solamente tomo posiciones de binarias cuando las analizo con ustedes. Bueno, y una de las cosas que tenemos en cuenta es que muchos educadores, y digamos una de las estrategias digamos, más comunes en el sistema de binarias y digamos y en el trading de binarias, es las bandas Bollinger y los stochastics. Digamos, esta estrategia la utiliza Daniel, la utiliza Hugo, la utiliza Evan Cabral, la utiliza Mari Peps, Nes Vázquez también algunas veces. Digamos, los únicos que relativamente que yo conozco que no utilice las bandas, porque hasta Jonathan Núñez la utiliza, el único que yo conozco que no utiliza bandas es John Carlos, porque John Carlos solamente utiliza el FIBO y digamos le trabaja súper bien y es súper bueno utilizando su estrategia. ¿Por qué? Porque ya lleva obviamente su tiempo utilizándola, ¿cierto? Entonces digamos que le quitemos el FIBO y le pongamos las bandas, obviamente no va a ser el mismo trader, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se enfocó en su estilo de trading con el FIBO y lo terminó obviamente perfectamente trabajándolo súper bien, porque él es súper bueno en binaria, ¿cierto? Eso es un trader súper bueno. Pero ¿a qué me refiero, amigos? Que depende del tiempo que tú le metas para aprender la estrategia de un educador, digamos, la estrategia tuya, depende de la rentabilidad y depende de las posiciones que tú tomes también. Por eso, ¿a qué me vengo a referir? Si ustedes están brincando de estrategia, tratando de buscar la estrategia que les sirvan, relativamente no van a buscar una estrategia que les sirva. ¿Por qué? Porque todo depende el tiempo que tú le pongas a la estrategia que quieres aprender, ¿cierto? Porque no es que solamente la vas a trabajar y eso es todo, pero les voy a enseñar algo fácil. Bueno, esta estrategia obviamente ustedes ven en las sesiones las últimas semana y media, yo relativamente no utilizo las bandas más. Sí sigo utilizando el Stochastics, ¿cierto? Para basar el movimiento en cual el mercado me está dando, y otra cosa, el volumen, especialmente el Stochastic RSI, y el Stochastic me muestra la tendencia del mercado. Bueno, ahora les voy a enseñar algo un poco que
digamos, ustedes les puede ayudar muchísimo cuando estén trabajando con Hugo, con Daniel, con Evan, Mari Peps, hasta Nes Vázquez. Y tengan en cuenta que esta es una sesión de educación y digamos conmigo también la pueden utilizar porque relativamente estos puntos en las bandas que ustedes saben que buscamos cuando toquemos la banda arriba o toquemos, digamos, la banda abajo, ¿cierto? Que relativamente donde buscamos esos puntos. Obviamente algunas veces tenemos en cuenta que el mercado, ¿cierto? Forma también, como les estábamos hablando en Forex, forma también diferentes altos y bajos, ¿cierto? Entonces en esos puntos obviamente tenemos diferentes zonas de resistencia y soporte. Algunas veces durante este movimiento, digamos como en este punto, ¿cierto? El mercado formó un bajo acá, formó alto, formó bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Formando bajo. Siguiente, posible alto. Siguiente, posible bajo, alto, ¿cierto? Y ustedes ven que en las estrategias de mucho, esas lineecitas se van poniendo, ¿cierto? Ustedes ven que se pone una linecita de resistencia, ¿cierto? Una linecita de soporte, una linecita de resistencia, otra de soporte. Y eso es solamente un indicador, no es nada especial que te va a mostrar, obviamente, cómo puedes poner, dónde va a venir esa resistencia. Una de las cosas que pueden hacer, amigos, es que pueden venir acá y poner el nombre de mi amigo Evan y pueden ver ahí. Evan Cabral, binaria estrategia, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver que todas esas lineecitas, obviamente la estrategia de él es basada en una estrategia ya de 5 minutos. Entonces, si ustedes ven la estrategia de 15 minutos, digamos la temporalidad de 15 minutos que yo tengo, vamos a ver muchas lineecitas de resistencia y soporte, porque tengamos en cuenta que en cada vela de 15 minutos hay 5 velas de 5 minutos, ¿cierto? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Ahora, si bajamos a una temporalidad que él utiliza esta estrategia, van a ver que estas líneas se acomodan bien, ¿cierto? Si pueden ver, se acomodan bien. Entonces, digamos, en este punto, el mercado viene mostrando una venta, ¿cierto? Porque tocamos banda, tuvimos resistencia, pero cuando viene al análisis, uno tiene que saber cómo utilizar la estrategia. Bueno, y ustedes pueden ver, acaba de poner la estrategia. Solamente voy a quitar estas bandas, ¿cierto? Para poder que vean bien la estrategia y pueden ver la estrategia muy fácilmente, ¿cierto? Algunas veces, digamos, estas líneas. ¿Dónde está la línea morada? La EMA. Vamos a quitar esta EMA. La EMA 200, bueno, y algunas veces uno no ve, digamos, depende del educador, obviamente van a tener diferentes EMAs, obviamente diferentes líneas, etcétera, ¿cierto? Como les digo, amigos, todo depende de qué educador está siguiendo. Lo único que les indico es que aprendan cómo utilizar la estrategia de cada educador, pero por ahora les voy a enseñar un poco sobre las bandas para que entiendan qué educador busca en cada vez que toca una banda. Bueno, relativamente que yo utilizo las bandas ahora, yo sí las utilizo, digamos, mentalmente yo sé dónde están las bandas, ¿cierto? Porque las bandas siempre siguen el precio cuando está sobrecomprado, ¿cierto? Y sobrevendido. Pero ¿qué me enfoco yo cuando lleguen a estos puntos de las bandas? Una cosa que yo me enfoco, amigos, son los diferentes altos, los diferentes precios y puntos que el mercado llega en estos bajos, ¿cierto? Obviamente hay que tener en cuenta que estamos mirando velas de 15 minutos. Entonces, obviamente una vela de 15 minutos, como pueden mostrar aquí que viene en tendencia de venta, ¿cierto? Miren que relativamente esta vela empujó hasta este bajo, pero respetó este punto de soporte, ¿cierto? Ahora, es así de fácil. Relativamente binarias es uno encontrar un nivel de soporte y un nivel de resistencia donde puedes tomar una posición de corto tiempo. Eso es binarias. Bueno, que lo puedes hacer en Forex, obviamente también lo puedes hacer en Forex. Como lo puedes hacer en binarias, lo puedes hacer en Forex. La única diferencia es que cuando trabajamos Forex y trabajamos temporalidades tan bajas que relativamente solo estamos buscando
digamos, en binarias, en un movimiento de binarias, si cogemos si cogemos 2 pips, estamos hablando de mucho, perdón. Porque si medimos, digamos, por ejemplo, que en esta vela entramos en una compra, esta vela relativamente nos dio 3 pips. Bueno, entonces no estamos buscando un movimiento largo. Entonces, si tomamos una posición así con un broker de Forex, obviamente el broker de Forex se va a tomar casi que la mitad de ganancia por el spread, ¿cierto? Por la margen que ellos le cobran a uno. Ahora, cuando vienen a las bandas, vamos a volver a las bandas. Entonces, ustedes pueden ver que el mercado, obviamente, pone estos altos y estos bajos en diferentes puntos que relativamente sí nos abren el ojo en las bandas, ¿cierto? Y lo mismo viene, amigos, como les digo, si lo analizo en la temporalidad de 5, vamos a ver esos mismos diferentes puntos, ¿cierto? Depende de qué temporalidad tú estés analizando. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Ahora tengo un punto de resistencia y tengo un punto de soporte, ¿cierto? Obviamente el mercado durante este movimiento viene creando su propia resistencia y su propio soporte. No significa, amigos, que porque tengo esta resistencia acá, que el mercado no va a tener tendencias de venta acá. Sí, el mercado puede tener tendencia de venta y puede tener otra vela, ¿cierto? Y otra vela de venta, pero relativamente estos son puntos que ustedes pueden utilizar para tener posiciones súper buenas. Sabemos que una de las mejores confirmaciones para entrar en una tendencia de venta es, digamos, un movimiento como este, ¿cierto? Que cuando quebramos esa banda, ¿cierto? Y en la temporalidad baja, comenzamos a ver ese respeto de esa banda, entonces es una buena indicación, especialmente cuando el Stochastic también nos muestra que estamos volviendo a entrar a esa tendencia, ¿cierto? Entonces en esos puntos son los puntos que relativamente uno puede tomar las ventas. Y ahora, como yo les digo, ¿qué pueden utilizar ustedes también para basarse si sí va a ser una venta o una compra en esas bandas, ¿cierto? Y como pueden ver, el mercado que está haciendo, ahí es donde viene. Entre más baja la temporalidad, el más duro de leer el volumen del mercado, ¿cierto? Porque tenemos en cuenta como el mercado baja, puede volver a subir, puede volver a bajar durísimo, puede volver a subir. Entonces, entre más baja tu temporalidad, más difícil va a ser de medir el volumen del mercado. Bueno, y obviamente, entre más tiempo trabajes una temporalidad, más tiempo vas a tener más tiempo vas a tener obviamente más movimiento en el mercado, ¿cierto? Obviamente vas a tener, la vela puede bajar, puede subir, puede bajar, puede subir. Como ustedes saben, yo trabajo mucho la acción de precio. Entonces, ¿qué hace el mercado en este punto? Quebramos una zona, está volviendo a respetar, veo la continuación, ¿cierto? Especialmente con estos dos bajos, uno más alto que el otro, ¿cierto? Stochastic me muestra esa compra, ¿cierto? Entonces, relativamente, en este punto, ¿qué puedo hacer yo? Si este movimiento es ideal, ¿cierto? Si llega hasta este punto. Pero, ¿qué voy a mirar yo? Voy a mirar qué posible movimiento está haciendo el mercado, ¿cierto? Entonces, veo que estoy en la mitad de las bandas. Me está indicando tendencia de compra en los dos stochastics, ¿cierto? ¿Qué voy a comenzar a buscar yo? ¿Hasta qué punto, ¿cierto? Puede llegar el mercado después de, obviamente, respetar esta zona. Entonces, ¿qué hago yo, amigos? Yo comienzo a crear diferentes zonas. Las zonas que ustedes pueden, que el mercado creó soporte y resistencia, esas son las zonas que me llaman mi nombre, ¿cierto? Esas son las zonas que me dicen, ok, muy pronto, ¿cierto? Podemos ver una tendencia de compra. Muy pronto, ¿cierto? El mercado quebró esta zona. Tengo entendido que puedo venir a respetar, puedo buscar una compra en este punto para llegar a este punto acá. De esa manera, uno puede analizar el mercado. Obviamente me estoy un poco más avanzado de la manera como yo trabajo acción de precio, pero estaba hablando sobre las bandas. Vamos a una temporalidad más baja. Entonces, ¿qué buscamos en las bandas? Obviamente las bandas es un buen punto donde podemos ver que el mercado
obviamente respeta soporte y resistencia. También una de las formas que nosotros decimos que es bueno para ver las bandas es cuando el precio está sobrecomprado, ¿cierto? Y cuando el precio está sobrevendido. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto es cuando los compradores dicen, ok, el precio durante toda esta consolidación llegamos al punto más alto. ¿Qué quiere decir? Ok, es tiempo de salir de nuestra inversión, vamos a vender. Cuando el precio esté más barato, entran los compradores. Bueno, entonces de esa manera es como utilizamos las bandas. Por eso ustedes ven que cada vez que los educadores tratan de tomar una posición, son cercas a esas bandas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos cerca a las bandas, ahí es donde utilizamos el combo con el stochastic, ¿cierto? ¿Y cómo se utiliza el combo con el stochastic de las bandas? Muy fácil, amigos. ¿Qué puede ver uno en el stochastic? Digamos, las bandas, lo único que vas a tratar de buscar en las bandas son los puntos cuando viene a tocar, ¿cierto? Arriba o abajo. Puede quebrar o solamente la puede tocar en sí. No les digo que solamente porque toca la banda significa que va a ser una compra. No. Ahí es cuando vienen ya las otras señales. ¿Qué vas a hacer? Digamos, obviamente tienes en cuenta que aquí hay una banda, ¿cierto? ¿Qué hago yo en ese punto? Vamos a ver una temporalidad de 5 minutos. Por ejemplo, vamos acá cerca a este punto, ¿cierto? Y acuérdense que solamente son 5 minutos que necesitamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Una de las cosas que yo hago es, yo miro, ¿cierto? Relativamente, ¿qué punto de soporte y resistencia viene trabajando el mercado? Y como ustedes saben, muchos educadores, ¿cierto? La otra estrategia ve que me pone la lineecita. A mí me gusta trazar las líneas yo mismo. Entonces, obviamente en este punto tengo soporte y en este punto acá arriba tengo resistencia, ¿cierto? Y de esa manera es como uno puede posiblemente encontrar y ver puntos de entrada. Por ejemplo, digamos acá, tenemos en cuenta que obviamente el mercado quebró, pero aquí tengo una resistencia que podemos ver que el mercado respetó en una, dos, tres veces, ¿cierto? Ahora, obviamente, un mercado muy movible no es un par que yo haga mucho trading, el NCD-USD, pero solamente les estoy tratando de mostrar cómo trabajan este estilo, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Pueden ver que tuvimos soporte que ahora se está transformando en resistencia. Si el mercado viene respetando, pero tengamos en cuenta que de pronto se están enredando un poco. Cuando viene a trading nos enfocamos en el pasado, ¿cierto? Entonces, este pasado es más lejos que este, ¿cierto? Solamente estamos mirando temporalidad de 5 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente sí, puedo basar donde el mercado respeta un precio para mirar a ver si me va a dar el respeto de esas bandas, pero también puedo basar el retroceso que va a tener el mercado, ¿cierto? En estos puntos. Y ahí es donde vienen, como pueden trazar, amigos, esos soportes y resistencias. Ahora, entonces, para poder, obviamente, porque estoy hablando de muchas cosas, buscamos venta y compra en estas zonas. Bueno, que son zonas, obviamente, cuando estamos sobrecomprados y sobrevendidos. Para eso utilizamos las bandas. El stochastic. Ahora, el stochastic es una herramienta súper buena porque el stochastic 1433 te muestra la dirección y la tendencia del mercado. Digamos, es casi que la misma copia de la gráfica, de las velas, ¿cierto? Entonces, relativamente, si ves que el stochastic está bajando, ¿cierto? Que el stochastic venga bajando, ¿cierto? En este punto, obviamente voy a esperar que la vela me muestre esa misma tendencia de venta, la gráfica, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos,
la gráfica me está mostrando venta, no voy a tratar de buscar una compra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, como buscamos en las bandas cuando estamos sobrecomprados y sobrevendidos, ¿cierto? Sobrecomprados y sobrevendidos, lo mismo utilizamos el Stochastic. El Stochastic se utiliza para cuando está sobrecomprado. Entonces piensen como el Stochastic como si fuera las bandas también. Esta es la zona, ¿cierto? Entre las bandas, digamos, por ejemplo. Bueno, ahora, la zona blanca acá arriba es la zona que tenemos acá en las bandas, ¿cierto? Tenemos acá en las bandas. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si pueden ver el espacio entre las dos bandas, piense como en este espacio en el Stochastic, como si fuera ese espacio. Entonces, ¿qué estoy esperando en este punto? Obviamente me viene mostrando tendencia de venta. ¿Qué buscaría yo? Tengo diferentes puntos de soporte, ¿cierto? Miren este punto de soporte acá, que alinea con la banda perfectamente. Obviamente que me gustaría ver que el Stochastic continuara esa tendencia de venta también, ¿cierto? Para llegar a ese punto en la banda y buscar la compra. Lo mismo acá, que estoy buscando en el Stochastic, obviamente que me muestre ese cambio de tendencia, ¿cierto? Que salga fuera de la zona morada, esté sobrevendido y vuelva a entrar en la zona morada, mostrándome esa tendencia de compra. Bueno, lo mismo, cuando estamos sobrecomprados, que voy a buscar que el Stochastic suba, ¿cierto? Y cuando comience a entrar, ahí es donde comienzo a analizar y a buscar esa tendencia de venta. Lo mismo va cuando viene el Stochastic RSI. Entonces el Stochastic RSI, ¿qué es la diferencia comparada al Stochastic normal? El Stochastic RSI es un poco más avanzado que el Stochastic normal. Ustedes pueden ver que es como un poquito en esteroides, como que los movimientos son un poco más fuertes, ¿cierto? Entonces relativamente si miramos el Stochastic normal, el 1433, no cruzó, ¿cierto? No cruzó esa zona como acá, ¿cierto? Podemos ver que relativamente se quedó en la zona morada. Si vamos al Stochastic RSI, podemos ver que el Stochastic RSI obviamente exageró y quebró esa zona. Nos mostró que estuvimos sobrecomprados, lo mismo como lo hizo acá, ¿cierto? Pueden ver como lo hizo acá, pero obviamente no mostró, y podemos ver aquí en la gráfica que no nos mostró que quebramos esas bandas, ¿cierto? Aquí nos muestra, miren, un poquito de quiebre que nos muestra el Stochastic, ese poquito de quiebre que tuvimos acá, pero si miramos el RSI nos muestra obviamente un quiebre más fuerte. Bueno, entonces, ¿para qué estoy utilizando yo el RSI? Digamos como para un posible futuro, un ojo en el futuro del mercado. Entonces obviamente aquí me viene mostrando tendencia de venta fuertísima. Lo mismo como el RSI te muestra, los stochastics te muestran puntos de soporte. Esos mismos puntos los vas a ver en la gráfica. Bueno, entonces como les digo, son casi que la réplica de los mismos movimientos a lo que viene a la gráfica, sino que es más fácil para el ojo humano ver una línea y analizar un movimiento de una línea viéndola bajar o subir que ver unas velas, ¿cierto? Que ver un montón de velas. ¿Por qué? Porque la emoción de uno ver las velas negras o para ustedes rojas y ver las velas verdes le pueden cambiar a uno relativamente lo que estás analizando, ¿cierto? Y miren amigos, como les dije, ¿qué hizo el mercado? Quebró y vino a respetar, ¿cierto? Ahora que me gustaría ver continuación. Es una, digamos, es una vela de 5 minutos, pero de esa manera trabaja el mercado. Bueno amigos, entonces para eso utilizamos el Stochastic. Ahora, miren la temporalidad de 15, estamos viniendo a respetar. Stochastic nos muestran compra relativamente. ¿Que buscaría yo una compra? No, que me gustaría esperar, obviamente,
que me confirme con otras velas, ¿cierto? Tengo un alto que puedo quebrar. Y de esta manera yo analizo. Cuando ustedes estén trabajando con estas estrategias así de las bandas y de los stochastics, una cosa que yo les sugiero, amigos, es traten de no tomar posiciones cuando el mercado está, digamos, así en la mitad de la zona, ¿cierto? Digamos, como yo les digo, la zona neutra, digamos, es una zona que relativamente el mercado se trata de consolidar. Ahora, cuando ustedes tienen la experiencia y ustedes sepan cómo trabajar el mercado y la acción de precio de los diferentes soportes y resistencias, ya ustedes pueden tomar la posición donde quieran, pero les estoy advirtiendo, traten, si son nuevos, traten de enfocar las posiciones que toman cuando estén sobrecomprados y sobrevendido el mercado. Bueno, ahora, este es un breve, digamos, una breve explicación de la forma más básica como pueden utilizar, obviamente, digamos, en estos análisis. Ahora, una cosa que les voy a advertir, amigos, es uno no solo tiene que quedarse en una gráfica. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando uno está analizando una gráfica, muchos de los educadores y hasta yo mismo, yo cambio la temporalidad, digamos. Entonces, si yo estoy tratando de buscar una compra, ¿cierto? Por ejemplo, en esta temporalidad, uno, yo tengo en cuenta que tengo una zona de soporte, ¿cierto? Dos, que quebramos zona y está volviendo a respetar este último punto, ¿cierto? Entonces, relativamente, aquí estaré pensando que el Stochastic me está mostrando compra, el Stochastic RSI me está mostrando compra un poco exagerada, mostrándome que ya estamos casi sobrecomprado, pero ¿qué voy a hacer yo antes de tomar esta posición? Voy a bajar a una temporalidad más baja. ¿Y qué me va a mostrar el mercado en este punto? Si voy a respetar esa zona o si voy a quebrar esa zona. También, ¿qué voy a mirar, amigos? Voy a mirar qué está haciendo el Stochastic en esta temporalidad, ¿cierto? Obviamente tengo entendido que el Stochastic me va a mostrar un movimiento completamente diferente comparado al movimiento de 15 minutos, ¿cierto? Y es entendido. Pero ¿qué estoy mirando yo? Más al nivel, a la zona que, ¿cierto? Yo miro en la temporalidad de 15, estoy mirando en la temporalidad de 5, a ver si me muestra ese respeto, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, que estemos aquí, ¿cierto? Y el mercado me viene mostrando este respeto con este doji. Olvidémonos que abrió la siguiente vela debajo de eso, ¿cierto? Digamos que la siguiente vela de 5 minutos abre en tendencia de compra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué se me hizo aquí donde tengo los colores? Se me perdió. Vamos a poner aquí una vela azul. Bueno, entonces digamos que es una vela azul. ¿Cierto? Entonces, esta es una vela azul. Tenemos en cuenta que tenemos un doji. Y ya voy a acabar de explicar esto un poco y vamos a hablar un poco de velas porque estoy tratando de enseñar un poco para que ustedes entiendan cómo yo trabajo. Entonces, después de este doji, si me muestra una vela de compra, me está indicando el respeto de esta zona, ¿cierto? Me está indicando el respeto de este soporte, ¿cierto? Obviamente, al mostrarme esa posición, voy a ver esa tendencia de compra. ¿Qué estoy mirando yo? Que me muestre por lo menos una o dos velas en la temporalidad de 5 minutos para mostrarme en la temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Ese respeto. Y miren cómo viene cerrando encima. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia. Entonces, obviamente, esta siguiente vela de 5 minutos cerró como un doji libélula, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un doji libélula? Y ya vamos a hablar en los últimos 15 minuticos de las velas. Un doji libélula me quiere decir que
como pueden ver, la cola más baja, ¿cierto? Y vamos a hablar de los dojis especialmente. La cola más baja obviamente me muestra que los vendedores no están en fuerza, que los compradores están entrando en esa fuerza. Y miren cómo viene respetando ese punto. Temporalidad de 15 minutos. Vamos a limpiar aquí todas estas líneas para ver. Miren ese doji libélula. Fuertísimo, ¿cierto? ¿Qué me viene mostrando? Esa zona que respetó en este punto, ¿cierto? Es una zona de soporte. Ahora queda en un punto en el mercado. Lo utilizó como resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer, amigos? ¿Que voy a tomar la compra? No, todavía no, porque tengan en cuenta que yo analizo una temporalidad de 15. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que me confirme con otra vela, ¿cierto? Esa compra. Ahora, si me confirma esa otra vela, esa compra, voy a buscar, obviamente, ese impulso hasta este alto. ¿Por qué? Porque me está indicando que los compradores están llegando, ¿cierto? Entonces, especialmente, si quiebro este alto, digamos que esta vela quiebre, relativamente ahí me está mostrando esa continuación. Pero vieron cómo respetó, ¿cierto? Ahora tenemos continuación. Miren, siguiente vela de 15 minutos. No quebró esa zona. Hay que tener paciencia. Stochastics nos muestran tomar paciencia. Porque como bajó, puede volver a bajar, ¿cierto? A respetar y continuar. Ahí es donde viene, amigos. Hay que tener paciencia y esperar lo que el mercado te muestre, ¿cierto? ¿Qué configuración utilizas para el RSI, amigos? El RSI es normal, es el 331414. Es como viene. Que les pase la plantilla, sí, amigos, yo les mando la plantilla por el grupo de Telegram. No es nada especial, amigos, son dos bandas Bollinger, lo voy a escribir para que los vean. No es nada especial, digamos, muchos utilizan esta estrategia. Yo no escondo nada, yo no escondo ninguna estrategia. Dos Bollinger Bands por... ¿Dónde estoy escribiendo aquí? Entonces podemos ver dos Bollinger Bands. Los voy a escribir para que puedan ver. Bollinger Bands por 2. Una banda. El STDEB. Si no estoy mal, creo que así se escribe. No, con Y, perdón. El STDB de una de las bandas en 2.5, ¿cierto? Entonces así es como la banda te va a dar ese espacio entre las dos, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta y yo pongo la banda en 2, que normalmente es como viene, entonces relativamente solamente tengo una banda, no tengo dos, ¿cierto? Tengo solamente una banda, entonces por eso voy a una de ellas, cualquiera de las dos, le hundo, donde dice el STDB, le pongo 2.5. Bueno, 2.5 y ahí me muestra ese espacio. Siguiente. Stochastic 1433, nada especial. Stochastic RSI 331414. Y digamos, amigos, hay muchas personas y como les digo, los educadores todos son diferentes, todo mundo trabaja diferente, ¿cierto? Y algunos utilizan un stochastic diferente, otros utilizan una RSI diferente. Y relativamente lo que significa esto es que, digamos, es el movimiento del mercado, ¿cierto? Entre más fuerte los pongas, te va a mostrar el movimiento más fuerte. Entre más débil los pongas, más débil te va a mostrar el movimiento del mercado. Relativamente uno lo que quiere es estar más cerca de lo que te está mostrando la gráfica con el stochastic. Bueno,
Ahora, voy a dejar aquí por ahora cuando viene a esta estrategia de binarias. Digamos, ustedes amigos la pueden utilizar, practiquen con esta estrategia en temporalidades de 5 minutos, temporalidades de 3 minutos. Yo he notado que estas estrategias trabajan súper bien en temporalidades más bajas, temporalidades como les dije amigos, desde 1 minuto hasta 5 minutos. 5 minutos, estas estrategias trabajan súper, 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 súper. Lo única, y les voy a ser sincero, la única razón en cual, por qué yo paré de utilizar la estrategia es porque, y algunas personas van a decir, oh no, los puntos de entrada, esto, aquello, es por el tiempo, amigos, digamos, el tiempo, perdón, el tiempo que el broker da es un tiempo limitado, ¿cierto? Y no es un tiempo fijo. ¿Qué quiere decir, amigos? Que cuando nosotros en algunos brokers, cuando escoges una temporalidad de 5 minutos, te da el tiempo de 5 minutos a cualquier punto que tú quieras entrar, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir? No tengo un reloj que siga contando, ¿cierto? Cada vez. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en otros brokers tú puedes escoger el tiempo legítimamente de 5 minutos a cualquier tiempo, a cualquier hora. Digamos, pueden pasar 3 minutos como acá, vas, escoges tu tiempo y puedes escoger 5 minutos otra vez. Con IQ Options, con este broker, obviamente esa opción no está. ¿Cierto? Entonces, en este punto que me gustaría hacer a mí, para mí una confirmación de compra es si el mercado quiebra este alto y cierra esa vela encima de ese alto, ahí es donde yo entro en una compra de 15 minutos, 20 minutos para llegar al siguiente nivel. Si este mercado obviamente cierra debajo de este punto, voy a buscar la continuación hasta esta zona. ¿Sí me entienden? De esa manera es como yo trabajo binarias. Pero bueno amigos, voy a dejar así. Espero que entendieron un poco cómo trabaja esta estrategia. Si tienen cualquier pregunta, amigos, es un buen punto de hacerlas. De esta manera es como yo trabajo la estrategia así de las bandas. Con las bandas y los stochastics trato de enfocarme en temporalidades más bajas. Como les dije, temporalidades de 2 a 5 minutos. De 2 a 5 minutos son las temporalidades que se pueden enfocar con las bandas. No quiere decir que no trabaje a 15 minutos. Amigos, también puede trabajar a 15 minutos. Lo que les quiero decir es que yo no la utilizo en las temporalidades de 15 minutos porque tengo entendido ya con la experiencia que cuando tengo soporte y tengo resistencia, estas son las zonas que van a estar cerca de las bandas. ¿Sí me entienden? Entonces, por ahora, obviamente, miren cómo trata de empujar. ¿Qué hizo el mercado? Formó resistencia. A donde tenemos el soporte. Acá, entonces, relativamente, no es un buen punto para entrar en una compra todavía. Que me gustaría ver, como les dije, ese quiebre de una vela a la alta. Si la siguiente vela cierra en una posición así sobre esa resistencia en 15 minutos y cierra así, la siguiente vela se va a continuar al siguiente nivel. Bueno, ahora vamos a analizar un poco esas velas, como yo les venía diciendo, que los patrones de las velas son muy importantes, amigos, especialmente cuando estén trabajando binarias. Súper importante, ¿cierto? Movimientos así, o digamos, dojis como estos, ¿cierto? Dojis como estos también, muy, 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 muy importantes. Y tenemos aquí 10 minuticos y vamos a repasar un poco sobre los dojis. Bueno, aquí la vela doji, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la vela doji? Es uno de los patrones de las velas más importantes. Cuando se forma esta vela, nos dice que el mercado abre y cierra al mismo precio, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, o vamos a ver un ejemplo, vamos a buscar por aquí a ver si vemos un doji, pero uno bien chiquitico, y vamos a buscarlo en una temporalidad más alta, que son más posibles de encontrarlos en este punto. Este en CDUSD en una posición larga me gustaría verlo subir fuertísimo, pero
Vamos a continuar aquí que no me vaya a elevar. Acá, miren acá, ¿cierto? Entonces, este doji relativamente es una buena explicación. ¿Qué podemos ver? Entonces, como dice aquí la explicación, que el mercado abre y cierra en su mismo precio, lo que significa que hay desigualdad y indecisión entre compradores y vendedores. No hay nadie que esté en el control en el mercado. Lo mismo, entonces podemos ver que tuvimos el mercado empujó, trató de formar un alto y a la misma vez el mercado bajó. ¿Qué pasó? El mercado cerró, digamos, este no es un doji, pero obviamente podemos ver que la apertura y donde cerró sí es un poco diferente, pero pensemos que es un doji pero completamente plano, ¿cierto? Así, y este es un poco grande. Perdón, voy a borrar esto y voy a utilizar estas líneas. Así, entonces, digamos que es un doji así, ¿cierto? Entonces, relativamente, como dice la explicación, el mercado abrió, subió, bajó, pero cerró en el mismo precio donde abrió, ¿cierto? La vela. Ahora, vamos a continuar. Como pueden ver, el precio de la apertura y el mismo precio del cierre, este señal significa que el mercado no decidió qué dirección tomar, ¿cierto? Entonces podemos ver el mínimo, el máximo, el cierre y la apertura, todo igual. En una tendencia alcista o bajista indica que es probable que el mercado se revierte, ¿cierto? Que comience una tendencia de venta. No significa que cuando veamos un doji se va a significar que vamos a entrar en una tendencia de venta. No, porque como ustedes pueden ver, un doji así también puede indicar compra, ¿cierto? Todo depende de qué va a pasar en la siguiente vela. Todo depende de qué dirección va a tomar el mercado cuando te muestre esa siguiente vela. Por ejemplo acá, ustedes pueden ver que tenemos el doji, ¿cierto? Después de una tendencia de compra y abrió la siguiente vela en tendencia de venta. Entonces, el mercado estaba en la alza, lo que significa que los compradores tenían el control del mercado, como pueden ver. La formación de la vela doji indica que los compradores no pueden mantener el precio más alto, ¿cierto? Entonces, como empujó, bajó. Me perdí aquí. Precio más alto. Y los vendedores empujan los precios nuevamente al precio de apertura, como estábamos hablando. Esta es una clara indicación de que es probable que ocurra una inversión de tendencia. Recuerden, siempre que un doji indica igualdad, es indecisión en el mercado. La mayoría de las veces lo encontrarán durante los periodos de descanso, después de grandes movimientos, hacia arriba o hacia abajo. Cuando se encuentran en la parte inferior o superior de una tendencia, se considera como una señal de un cambio de tendencia. Bueno, entonces por eso les digo, depende del punto donde esté el doji, depende del movimiento que haga en el mercado. Entonces digamos que por ejemplo que este doji que hicimos acá, ¿cierto? Digamos que entramos en una tendencia de compra fuertísima, ¿cierto? Perdonen mis velas. Entramos en una tendencia de compra fuertísima. Terminamos esta tendencia porque llegamos a un punto de resistencia y nos cerró con este doji. Ese doji nos está indicando que viene respetando esa resistencia. No quiere decir que la siguiente vela no vaya a quebrar. No, entonces, ¿qué estoy esperando? Es una buena confirmación formándome que vamos a cambiar la tendencia. ¿Cómo me la va a confirmar? Si la siguiente vela abre en tendencia de venta, ¿cierto? Y cierra en tendencia de venta. No solo que abre, pero que cierre. Porque como pueden ver aquí en la ilustración, ¿cierto? Cerró, tendencia de venta, continuó. Y me gustaría buscar un ejemplo de un doji cuando esté hacia finales de una tendencia, un impulso. Vamos a ver una temporalidad más alta. Acá, miren acá. Digamos, es un movimiento pequeño, ¿cierto? Es una tendencia pequeña de compra, pero perfectamente
podemos ver cómo el mercado, estábamos en tendencia de compra, ¿cierto? Y miren cómo terminó en ese doji, ¿cierto? Pueden ver el doji perfectamente. Terminamos en un doji, que la apertura y el cierre fue en el mismo nivel. Entonces, en este punto, y especialmente con esta mecha, al cerrar así, y este doji, ahí está. Tenemos nuestra confirmación, que vamos a entrar en venta. Este es mi punto de entrada. ¿Cuál es mi punto de salida? Mi siguiente punto de soporte, ¿cierto? Y pueden ver, tuvimos el doji, la indicación, esta era nuestra confirmación, perdón, al cerrar así, siguiente vela, obviamente si subimos es una vela de 4 horas, si bajamos podemos ver que como el mercado siempre quiebra un nivel, ustedes saben, viene a respetar continuación, ¿cierto? Pero ahí pueden ver cómo trabaja el doji, cómo puede indicar el doji un cambio de tendencia en compra o en venta cuando está al final de un impulso. Bueno, entonces ese es el doji. Vamos a mirar el otro doji que hay, porque tenemos 3 diferentes. Este es el doji libélula. ¿Qué significa? Lo mismo, amigos. Los dojis indican que relativamente el mercado abrió y cerró en el mismo punto. Lo único que tenemos que poner atención es dónde tiene las colas, ¿cierto? Dónde tiene, digamos, la mecha. Entonces, el patrón de doji libélula es un patrón de vela alcista que se forma cuando la apertura alta y cerrada son iguales, ¿cierto? O casi el mismo precio. Lo que caracteriza la libélula doji es la larga cola inferior que muestra la resistencia de los compradores y su intento de impulsar el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que un doji así, el mercado bajó, pero los compradores entraron y empujaron otra vez el mercado al mismo precio, ¿cierto? La larga cola inferior sugiere que la fuerza de oferta y demanda están llegando a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar llegando a un punto importante. Bueno, ahora les voy a mostrar aquí un poco cómo trabaja ese doji libélula. La formación del doji libélula con la larga cola inferior nos muestra que hay una alta presión de compra en la área. Si puedes identificar este patrón de vela en su gráfico, les ayudará a ver visualmente cuándo se encuentra el soporte y la demanda. Cuando ocurre en una tendencia bajista, se interpreta que va a ser un señal de inversión alcista, ¿cierto? Entonces eso nos está interpretando que vamos a cambiar tendencia y podemos buscar una tendencia de compra, ¿cierto? Ustedes pueden ver que aquí obviamente la información la escribí yo, pero ustedes pueden ver que estamos esperando que este doji esté en una zona de demanda, ¿cierto? ¿Qué significa las zonas de demandas? Hablamos de esas zonas en Forex, pero lo mismo es en binarias. Ahora vamos a buscar un doji libélula a ver si podemos ver ese mismo cambio de tendencia. Entonces tendencia de venta. No podemos decir que eso es un doji libélula porque relativamente es casi que un doji igual. Vamos a ver. Pum. Aquí tampoco. Ahora sí no puedo encontrar, digamos, algunas veces es fácil de verlos y otras veces es difícil de encontrarlos. Los que vemos más fácil son los doji normales. Los doji libélulas sí se ven, pero no se ven muy, digamos, cuando uno lo ve los caracteriza él mismo, los ves y los entiendes. Bueno, vamos a ver aquí un poco cerca a lo que estaba tratando de explicar. No casi que el mismo cierre, pero muy parecido, digamos. Bueno, aquí es un poco, relativamente no lo puedo ver porque digamos el doji libélula no tiene mecha hacia arriba, ¿cierto? Es algo como este acá y digamos en una zona muy consolidada, pero es algo parecido así. Obviamente no es un buen punto para explicar lo que nos indica ese doji porque
digamos, estamos en una tendencia de venta, no me gusta verlo, no me gusta, digamos, por ejemplo, aquí, casi que muy cerca, pero es muy cerca a la libélula, ¿cierto? Aquí podemos ver ese doji, ¿cierto? Entonces, relativamente, terminando una tendencia de venta fuerte, podemos ver ese doji aquí libélula, mostrándonos como todas estas mechas iguales, ¿cierto? Mostrándonos que los compradores están llegando. Amigos, esa es una cosa que las mechas nos muestra relativamente quién está empujando el mercado y quiénes están en control del mercado, ¿cierto? Entonces, en este punto, todas estas mechas mostrando que los los compradores están llegando, ¿cierto? Obviamente, el doji libélula es una buena zona para mirar esas operaciones. Y digamos, y en binarias, muchos de los educadores, cuando ven esos dojis cercas a las bandas, digamos, cuando uno prende las bandas y digamos, por ejemplo, miren acá, en temporalidad de 5 minutos, ¿cierto? Miren acá, véalo acá, miren acá un doji libélula perfectamente. Mírenlo acá, miren la cola, ¿cierto? Larga, mostrando los compradores entrando. Tuvimos una vela de venta. ¿Qué pasó? Cerró en la misma apertura donde abrió. Siguiente vela, compra. Entonces, esa es una manera como también los educadores toman su paciencia, ¿cierto? Digamos, toca las bandas y ustedes han escuchado a Hugo Gómez o a Daniel o a Evan que dicen, esperemos un poco. Sí, sí se movió, pero esperemos un poco. Tengamos paciencia. Esperemos que nos dé ese segundo alto una vez más, que nos dé ese respeto una vez más de ese precio. ¿Qué pasa? Buscamos y buscan también dojis así, especialmente cuando esos dojis están cercas a las bandas y vienen después de una tendencia larga de compra. Bueno, ahora vamos a analizar el último doji. Entonces tenemos 3 dojis. Tenemos la cruz normal, ¿cierto? Tenemos la libélula, ¿cierto? Y ahora nos falta uno más, que es obviamente este estilo. Bueno, y ese se llama el doji lápida. Bueno, la lápida doji es una versión de bajista de la libélula. Como pueden ver, es obviamente el opósito, ¿cierto? Se forma cuando la apertura y el cierre es el mismo precio o es en el mismo precio, perdón, aquí escribí el mismo precio 2 veces. Se me fue. Lo que diferencia la lápida doji a la libélula doji obviamente es la cola superior, ¿cierto? La formación de la cola superior larga es una indicación de que el mercado está probando una área poderosa de resistencia o una zona de suministro, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene esa zona. Acuérdense que estábamos hablando del dólar canadiense con el dólar americano y vamos a la temporalidad alta, ¿cierto? Que estábamos analizando y ustedes van a ver en una temporalidad diaria, ¿cierto? Miren ahí, miren los dojis como vienen cerrando, ¿cierto? Entonces relativamente no veo una lápida bien formada. Vamos a ver si podemos ver una bien formada. Digamos, miren este acá. Un poco cerca, ¿cierto? Pero relativamente podemos ver que acá. Este es mejor, ¿cierto? Entonces, relativamente podemos ver que me gustaría ver, obviamente, como el ejemplo que yo les muestro, ¿cierto? Así, para que obviamente muestre el mismo doji, pero relativamente lo mismo, ¿cierto? De esta manera podemos ver que qué está haciendo el mercado. Está obviamente respetando una zona de resistencia, ¿cierto? Tenemos resistencia muy cerca en esta zona y podemos ver cómo viene dándose respeto. Entonces, obviamente, respetando esa zona de resistencia para entrar en tendencia de venta. Bueno, la formación de este patrón de velas indica que los compradores ya no tienen el control del mercado. Para que este patrón sea confiable, debe ocurrir cerca de un nivel de resistencia. Por eso les digo, ¿cierto? Y miren aquí cómo nos puede mostrar en la formación y aquí donde expliqué,
para que sea algo, digamos, que sí valga, tiene que estar cerca a una resistencia. Entonces, estas son indicaciones, estas son velas que ustedes pueden utilizar para buscar esos cambios de tendencia. Por eso mismo les digo, también en temporalidades de 5 minutos, amigos, porque como lo hay en la temporalidad de 4 minutos, también está en la temporalidad de 5, ¿cierto? Miren todos estos dojis, ¿cierto? Miren aquí otro. Entonces son diferentes oportunidades que ustedes pueden utilizar. Bueno, amigos, vamos a dejar así por ahora. Entonces el día de hoy obviamente analizamos los dojis. Digamos, hay muchos todavía. Los dojis son uno de los pocos que hay. Digamos, los dojis apenas hay 3. Todavía queda la estrella de amanecer. Quedan muchísimos que son buenos. Obviamente el Twister Tab, que son súper buenos para los análisis del mercado. Bueno, voy a dejar esta clase en favoritos. Claro, amigo, con mucho gusto. Mira, esta de aquí lo voy a hacer ya. Les voy a poner aquí el título a esta de una vez ya que estamos. Esta fue la anterior, educación de Forex. Bueno, esta fue la anterior, la del día de hoy, y la voy a poner en favoritos. Ahora esta misma también la voy a grabar, y la voy a grabar como un poco de enseñanza de binarias, y voy a poner educación de binarias. Bueno amigos, voy a dejar así por ahora. Espero que todos hayan aprendido un poco de, obviamente, de esta clase. Es una buena manera como ustedes pueden aprender. De nada, con mucho gusto, amigos.